Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Vázquez Aguirre. Mi número de matrícula es CTM 001503. Esto es filosofía jurídica. ¿Cuál es la importancia que tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La Organización de las Naciones Unidas desempeñó un papel fundamental en la creación y adopción de la Declaración de los Derechos en 1948. La DUDH es un documento histórico que establece los derechos humanos en los que deben ser protegidos y respetados en todo el mundo. ¿Cómo se define el constitucionalismo? Es un concepto político y jurídico que se refiere a la idea de organizar y limitar el ejercicio del poder político a través de la Constitución. Es la premisa de que el gobierno y las autoridades deben de estar sujetos al marco legal, estableciendo derechos y deberes fundamentales a los ciudadanos. ¿Qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución lo menciona? Las minorías se refieren a grupos de personas que tienen características distintivas como la raza, género, etnia, la religión, la orientación sexual, que los colocan en una posición de desventaja o vulnerabilidad. En la Constitución de los Estados Unidos mexicanos el término minorías no es mencionado. Sin embargo, se establecen principios y disposiciones que buscan protegerlos, como lo es en el caso del artículo 1, donde se establece el principio de la no discriminación, el artículo 2, donde se reconocen las garantías y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el 3, que establece el derecho a la educación y busca garantizar la igualdad, el 11, este es el artículo que se garantiza el derecho a la libre asociación. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? Este concepto se refiere a la valoración y defensa de la identidad cultural en un grupo étnico, como parte del sentimiento de pertenencia y lealtad. En la actualidad, el patriotismo cultural implica varias dimensiones, como puede ser la preservación de identidad, diversidad cultural, soberanía cultural, identidad y ciudadanía. Sin embargo, es importante que siempre tengamos en cuenta que el patriotismo cultural puede ser objeto de controversia, especialmente cuando se intersecta como temas como la inclusión, el respeto, la igualdad, la diversidad. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuáles son sus orígenes? Los derechos humanos de tercera generación son conocidos como los derechos de solidaridad. Son aquellos que se centran en la dimensión colectiva de los derechos. Buscan promover la igualdad, la solidaridad y el apoyo social. Los derechos de tercera generación surgieron en la respuesta a los nuevos desafíos y demandas que surgieron en el siglo XX, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, y en el contexto de la descolonización de las razas. Algunos ejemplos de los derechos humanos de tercera generación es el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, al derecho a la paz, derecho a la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Los derechos colectivos son aquellos donde no se ejerce en beneficio de un grupo o comunidad y no de manera individual. Generalmente estos derechos están relacionados con la protección de la identidad cultural, la lengua, la religión, el territorio y los elementos que son importantes para su supervivencia. Algunos ejemplos de estos derechos son el derecho a la identidad, al territorio, a la consulta y el consentimiento, a la participación política. ¿Qué es la ética y qué es la moral con relación al derecho? La ética y la moral son dos conceptos relacionados pero distintos. Aunque a menudo se usan indistintamente o indiscriminadamente, es importante comprender la diferencia. La ética se refiere al estudio de los principios morales y los valores que guían el comportamiento del humano. Examina cuestiones como lo que es correcto o incorrecto, y se ocupa de cómo las personas deben actuar en diversas situaciones. La moral, por su parte, se refiere a los principios y valores y las normas que rigen el comportamiento humano. Estos principios y valores son determinados por los individuos de cada sociedad. Gracias.